Hola amigos, en el siguiente problema abordaremos el cómo calcular el campo eléctrico de una distribución simple de cargas puntuales que están en una línea recta. Y para poder hacer esto, necesitamos recordar la expresión del campo eléctrico de una carga puntual, cosa que pueden revisar en detalle en el video que aparece en el costado derecho de la pantalla. Y el problema nos dice, se tienen dos cargas eléctricas, una carga Q1 de 500 por 10 a la menos 6 coulomb y otra Q2 de menos 300 por 10 a la menos 6 coulomb, que se hallan separadas por una distancia de 80 centímetros. La pregunta es, ¿cuál será el campo eléctrico generado por ellas en los puntos P y Q de la figura? P va a estar a 10 centímetros de la primera carga y Q estará a 10 centímetros de la segunda carga. En primer lugar vamos a ver los datos que se nos entregan, donde podemos ver que nos entregan tanto las cargas, la carga Q1 que es de 500 por 10 a la menos 6 coulomb, también nos dan Q2 que es de menos 300 por 10 a la menos 6 coulomb. También nos dan las distancias. Diremos que la primera distancia, una distancia D, que es de 80 centímetros, la vamos a pasar a metros, centímetros. O sea, en el sistema internacional estos serían 0,8 metros. Y las distancias, esos 10 centímetros, bueno, los vamos a considerar en metros también, serían 0,1 metros. Y esto también que está por acá. Entonces con estos datos debiera ser suficiente para poder resolver el problema. Entonces comencemos con el cálculo del campo eléctrico en el punto P. Lo que nosotros sabemos es que el campo eléctrico total sobre cada punto del espacio va a ser la suma de todos los campos eléctricos que hayan en ese punto. O sea, en el punto P en particular vamos a tener el campo eléctrico de la carga 1 más el campo eléctrico de la carga 2. Estos en el mismo punto P. Y entonces lo que podemos hacer es calcular cada uno por separado y ver al final cuánto queda esta suma. Entonces comencemos con el primer campo eléctrico, que sería el de la carga 1, que está por acá. Si nosotros hacemos el esquema, vamos a tener que está nuestra carga 1 y el punto P va a estar aquí a la derecha. ¿Para qué nos sirve esto? Si nosotros vamos a la expresión del campo eléctrico, nosotros sabemos que es la constante por el valor absoluto de la carga entre la distancia al cuadrado por un vector unitario que vamos a asignar a mano por ahora. Y eso va a estar determinado por el signo de la carga. En este caso, nuestra carga es positiva y nosotros sabemos que el campo eléctrico siempre va desde la carga hacia el punto que nosotros estamos estudiando. O sea, en este caso, desde la carga al punto sería hacia la derecha. Así que si nosotros queremos asignar un vector, el vector que vamos a asignar va a ser un I unitario. Ahora, si usted no maneja lo que son vectores, bastará con saber que este vector debe ser hacia la derecha. Y ahora que tenemos esto, vamos al reemplazo de los datos, porque nosotros sabemos que la constante eléctrica en el sistema internacional es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre coulomb al cuadrado, por el valor de la carga, que son estos 500 por 10 a la menos 6 coulomb. Y esto va a estar dividido por la distancia que separa a la carga del punto que estamos estudiando. Y si nosotros vemos la imagen, esta distancia que le vamos a llamar R1 es de 10 centímetros o 0,1 metros. Así que si reemplazamos nos quedaría 0,1 metros al cuadrado. Y acá pondríamos la distancia 1. Así que reemplazando, esto nos quedaría 9 por 10 a la 9 por 500 por 10 a la menos 6 dividido 0,1 al cuadrado. Y el resultado de esto nos da 450 con 1, 2, 3, 1, 2, 3 ceros. O sea, 450 millones. Y la unidad de medida, si ustedes hacen la simplificación, nos va a quedar newton entre coulomb. Y no nos olvidemos del vector, que el vector habíamos dicho que tenía que ser hacia la derecha, así que esto sería I unitario, o bien acordarnos de que esto va en esta dirección. Ahora si vamos a la expresión del campo eléctrico, pero para el campo de la segunda carga, tendríamos que el campo eléctrico en este punto nuevamente va a ser la constante eléctrica por el valor absoluto de la carga 2 en este caso,
dividido la distancia 2 al cuadrado. Si hacemos el esquema, vemos que está nuestra carga 2 por acá. Y el punto que nosotros estamos estudiando está aquí a mano izquierda de la carga. La distancia que separa estas cargas, nosotros le llamamos R2. Y es de 70 centímetros. Perdón, la distancia que separa la carga del punto P. Y entonces acá tendríamos 0,7 metros, que son esos 70 centímetros. Y la dirección del campo eléctrico, nosotros vemos que esta carga 2 es una carga negativa, según nos dicen acá por enunciado. Así que la dirección del campo eléctrico en un punto para una carga negativa siempre va desde el punto hacia la carga. O sea, tendríamos que es un vector que va hacia la derecha. Y el campo eléctrico también sería acompañado por el vector I unitario. Así que si nosotros reemplazamos acá, tendríamos la constante, que es 9 por 10 a la 9. Ya no voy a poner las unidades de medida, por el valor de la carga. Pero por si acaso vamos a poner este valor absoluto. Así que sería valor absoluto de menos 300 por 10 a la menos 6. Esto dividido la distancia que separa a la carga del punto, que sería 0,7 metros al cuadrado. Y no nos olvidemos del vector, que va a ser un vector I unitario. Ahora, ¿por qué ponemos este valor absoluto? Esto es básicamente para poder identificar este vector unitario a mano por ahora. Así que así nos olvidamos del signo de la carga y nosotros sabemos que este vector siempre tiene que ir para una carga negativa desde el punto hacia la carga, que en este caso nos coincidió con ese vector I unitario. Y por lo tanto, vamos a tener que el resultado de esto es 9 por 10 a la 9 por 300 por 10 a la menos 6 dividido 0,7 al cuadrado, y da algo así como 5.510.204. Lo vamos a dejar así aproximadamente, y la unidad de medida es el newton entre coulomb, y el vector unitario que acompaña es I unitario. Ahora, recuerden que si no se acuerda o si no conoce estos vectores I unitarios, bastará con saber que este vector debe apuntar hacia la derecha. O sea, tendríamos algo así, el vector de campo eléctrico, y si usted no lo pone con I unitario, al menos acuérdese que este vector va hacia la derecha. Y por lo tanto, ya que tenemos el campo eléctrico en P de cada una de las cargas, podemos encontrar el campo eléctrico total en este punto, que va a ser la suma de los dos vectores que acabamos de encontrar, que sería los 450 millones del primer campo eléctrico de la carga 1, con I unitario porque apunta hacia la derecha, más estos 5.510.204 de la segunda carga, que también van hacia la derecha. Ahora, si usted no maneja los vectores, basta con que se acuerde que van hacia la derecha los dos, y por lo tanto aquí debemos sumar estos dos, y encontraremos que esto es 450 millones más estos 5.510.204, y el resultado entonces será 455.510.204. La unidad de medida, no nos olvidemos que es el newton entre coulomb, y esto va a estar en la dirección I unitario, o bien basta con que ponga un vector que va hacia la derecha. Ahora vamos al cálculo del campo eléctrico en el segundo punto, que sería el campo eléctrico en el punto Q, que nuevamente va a ser la contribución del campo eléctrico de la carga 1 en ese punto, más el campo eléctrico de la segunda carga en el mismo punto. Y nuevamente vamos a seguir exactamente el mismo procedimiento. Vamos a calcular el campo eléctrico de la carga 1 en el punto Q, donde van a coincidir algunas cosas, porque tenemos la expresión que es la constante, la carga 1, la distancia, que ahora va a ser R1, le vamos a llamar R1' al cuadrado, y por el vector R unitario que vamos a asignar a mano. Nuevamente nosotros tenemos nuestra carga Q1, tenemos nuestro punto P que está a la derecha, perdón, nuestro punto Q ahora, salvo que ahora la distancia que separa la carga 1 del punto Q van a ser 90 centímetros o 0,9 metros, que para ahora a nosotros van a ser estos R1'. Y el vector de campo eléctrico entonces va a tener exactamente la misma dirección, porque va desde la carga al punto, y eso significa que va hacia la izquierda.
perdón, hacia la derecha. Así que reemplazando nos vamos a encontrar con que esto es 9 por 10 a la 9, el valor de la constante, el valor de la carga que es 500 por 10 a la menos 6. Y tenemos por acá la distancia que separa a la carga del punto, que sería 0,9 metros al cuadrado, y el vector que nuevamente es I unitario, pensando en que este campo eléctrico va hacia la derecha. Así que reemplazando en la calculadora tendríamos 9 por 10 a la 9 por 500 por 10 a la menos 6 dividido 0,9 al cuadrado, y el resultado de esto es 5 millones, en realidad son solo 5, 5 millones 555, 5, 5 y aproximando sería un 556 al final, newton entre coulomb con el vector I unitario. Y nuevamente, si usted no recuerda los vectores, bastará con saber que esto va hacia la derecha. Ahora, la situación para el campo eléctrico de la segunda carga en el mismo punto Q tiene una ligera diferencia. Si ponemos la expresión, tendríamos la constante por el valor de la carga 2 entre la distancia 2 al cuadrado, 2' habíamos dicho, por el vector R unitario, y vamos a dibujar entonces la carga y el punto. Entonces, si nosotros tenemos nuestra carga acá, nuestra carga Q2, y el punto Q por acá, la distancia que separa a esta carga y el punto que estamos estudiando sería de 10 centímetros o 0,1 metros, que va a ser nuestro R2'. Y nosotros sabemos que como esta carga es negativa, entonces el campo eléctrico va desde el punto a la carga. O sea, en este caso el punto Q está por acá, y el vector debe ser hacia la izquierda en dirección a la carga. O sea, este vector unitario debe estar acompañado por un vector menos I unitario. Así que si nosotros reemplazamos esto, tendríamos 9 por 10 a la 9. El valor de la carga, que recuerden es el valor absoluto, vamos a poner 300 por 10 a la menos 6, dividido la distancia que separa a la carga del punto, que sería 0,1 centímetro metros, al cuadrado, por el vector menos I unitario, o bien, si usted pone esto con el vector, va a ser hacia la izquierda. Así que reemplazando nos quedaría 9 por 10 a la 9 por 300 por 10 a la menos 6 y dividido 0,1 al cuadrado, y eso nos da algo así como 270 millones newton entre coulomb. Y no nos olvidemos de este vector unitario, que es menos I unitario, que es un vector que corresponde al campo eléctrico que va hacia la izquierda. Y por lo tanto, el campo eléctrico en el punto Q va a ser la suma de los dos campos eléctricos que ya calculamos. O sea, sería estos 5.555.556 newton entre coulomb, esto acompañado del vector I unitario, y más el otro vector que nos dio menos 270 millones. O sea, y el vector I unitario, ¿cierto? O sea, este vector nosotros habíamos dicho que es hacia la derecha, mientras que este vector es hacia la izquierda. De modo que uno tomará la diferencia entre estos dos y vamos a hacer estos 5.555.556 menos esos 270 millones. Y el resultado es menos 264.444.444 newton entre coulomb, y el vector es I unitario, o sea, este vector va hacia la izquierda. ¿Y cómo sabemos que este vector va hacia la izquierda? Básicamente porque la magnitud del campo eléctrico de la carga 2 en este punto Q es mucho mayor que la magnitud del campo eléctrico de la carga 1. 270 millones comparado a algo así como 5 millones, y por lo tanto el vector tiene que ser hacia la izquierda. Y bueno, amigos, con eso terminamos nuestro pequeño ejercicio, y también no quiero terminar el video sin dejarles una pregunta de la que espero sus respuestas en los comentarios. Y la pregunta es: si la carga Q2 fuera positiva, ¿cuál sería el campo eléctrico en los puntos P y Q? Espero tu respuesta en los comentarios, y por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir las novedades del material que seguiremos subiendo. Cualquier cosa me pueden escribir y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.